Episodio 16. En la selva. Rápidamente, antes de que el sol se ponga, penetro en la selva, medio nadando, medio caminando, pues también allí hay una ciénaga que te traga. El agua penetra muy adentro en la espesura y la noche ha caído cuando aún no me encuentro a pie enjuto. Un olor a podrido me sube hasta la nariz y hay tantos gases que los ojos me escuecen. Tengo las piernas llenas de hierbas y hojas. Continúo empujando mi saco. Antes de dar un paso, mis pies tantean el terreno bajo el agua y solo cuando aquel no se hunde, avanzo. Paso mi primera noche sobre un gran árbol caído. Gran número de bichos me pasan por encima. Mi cuerpo arde y me pica. Acabo de ponerme en la marinera, después de haber atado bien mi saco, que he izado sobre el tronco del árbol y cuyos dos extremos he asegurado. En el saco se halla mi vida, pues los cocos, una vez abiertos, me permitirán comer y resistir. Tengo el machete atado a mi muñeca derecha. Me tiendo, extenuado, sobre el árbol, en la horquilla formada por dos ramas que me hacen una especie de gran cavidad, y me duermo sin tener tiempo de pensar en nada. Sí, tal vez he murmurado 2 o 3 veces. Pobre Sylvain, antes de caer como un pesado fardo. Me despiertan los gritos de las aves. El sol penetra muy lejos en la selva, viene horizontalmente, así que deben de ser las 7 o las 8 de la mañana. A mi alrededor todo está lleno de agua, o sea que la marea sube, tal vez el fin de la 10ª marea. Hace ya 60 horas que he partido de la isla del diablo. No me doy cuenta de si estoy lejos del mar. De todas formas, esperaré a que el agua se retire para ir hasta el borde del mar a secarme y a tomar un poco el sol. Ya no tengo agua dulce, solo me quedan 3 puñados de pulpa de coco, que como con delectación. También me paso pulpa por mis llagas. La pulpa, gracias al aceite que contiene, alivia mis quemaduras. Luego fumo 2 cigarrillos. Pienso en Sylvain, esta vez sin egoísmo. ¿No iba al principio a evadirme sin amigo? Y era porque yo tenía la pretensión de arreglármelas solo. Entonces, nada ha cambiado, pero una gran tristeza atenaza mi corazón, y cierro los ojos como si eso pudiera impedirme ver la escena del hundimiento de mi compañero. Para él, todo se acabó. He aparejado bien mi saco en la cavidad y comienzo a extraer un coco de él. Llego a destrozar 2 golpeándolos, con todas mis fuerzas contra el árbol, entre mis piernas. Hay que golpearlos de punta, de manera que la cáscara se abra. Es mejor hacerlo así que con el machete. Me he comido un coco fresco y he bebido la poca agua, demasiado azucarada, que contenía. El mar se retira con rapidez y entonces puedo caminar fácilmente por el fango y alcanzar la playa. El sol está hoy radiante y el mar de una belleza sin igual. Durante largo tiempo miro hacia el lugar donde supongo que Sylvain ha desaparecido. Mis efectos se secan pronto, así como mi cuerpo, que he lavado con agua salada que he sacado de un hoyo. Fumo un cigarrillo, una mirada más hacia la tumba de mi amigo y penetro en la selva, caminando sin demasiada dificultad. Con mi saco a la espalda, me interno lentamente bajo la cubierta vegetal. En menos de 2 horas, encuentro al fin un terreno que no está inundado. Ninguna señal en la base de los árboles indica que la marea llegue hasta allí. Me propongo acampar en este lugar y descansar durante 24 horas. Iré abriendo los cocos poco a poco y extraeré el fruto para guardarlo todo en el saco, dispuesto para ser comido cuando yo quiera. Podría encender fuego, pero no me parece prudente. El resto de la jornada y de la noche ha transcurrido sin nada de particular. El griterío de los pájaros me despierta al levantarse el sol. Termino de sacar la pulpa de los cocos y, con un pequeñísimo fardo a la espalda, me encamino hacia el este. Alrededor de las 3 de la tarde encuentro un sendero. Es una pista o bien de los buscadores de balata, goma natural, o de los prospectores de maderas o de los proveedores de los buscadores de oro. El sendero es estrecho, pero limpio, sin atravesadas, o sea que se frecuenta a menudo. De vez en cuando, algunas huellas de cascos de asno o de mulo sin herraduras. En agujeros de barro seco advierto pisadas humanas, con el dedo gordo del pie claramente moldeado en la arcilla. Camino hasta que se hace de noche. Mastico coco, lo cual me nutre y, al mismo tiempo, me quita la sed. Algunas veces, con esta mixtura bien masticada, llena de aceite y de saliva, me froto la nariz, los labios y las mejillas. Los ojos se me pegan con frecuencia y están llenos de pus. En cuanto pueda, me los lavaré con agua dulce. En mi saco, con los cocos, tenía una caja estanca con un trozo de jabón de Marsella, una maquinilla de afeitar Gillette, 12 hojas y una brocha. La he recuperado intacta. Camino con el machete en la mano, pero no tengo que servirme de él, pues el camino está libre de obstáculos. Incluso advierto en el borde cortes de rama casi frescos. Por este sendero pasa gente, así que debo ir con precaución.
La selva no es la misma que conocí en mi primera huida en Saint-Laurent-du-Maroni. Esta tiene 2 estrados y no es tan tupida como en Maroni. La primera vegetación asciende hasta unos 5 o 6 metros de altura y, más arriba, la bóveda de la selva a más de 20 metros. Solo hay luz de día a la derecha del sendero. A su izquierda es casi de noche. Avanzo con rapidez, a veces por un calvero debido a un incendio provocado por el hombre o por un rayo. Advierto rayos de sol. Su inclinación me demuestra que falta poco para que se ponga. Le vuelvo la espalda y me dirijo hacia el este, o sea, hacia la aldea de los negros de Curó, o hacia la penitenciaría del mismo nombre. Se hará de noche pronto. No debo andar de noche. Decido internarme en la selva y tratar de encontrar un rincón para acostarme. A más de 30 metros del sendero, bien abrigado bajo un montón de hojas lisas del tipo de las del platanero, me he acostado sobre una capa de ese mismo follaje que he cortado con mi machete. Dormiré completamente seco y cabe la posibilidad de que no llueva. Me fumo 2 cigarrillos. No estoy demasiado fatigado esta noche. La pulpa de coco me mantiene en forma por lo que al hambre se refiere. Lástima de sed que me reseca la boca y no consigo insalivar con facilidad. La segunda parte de la evasión ha comenzado, y aquí la tercera noche que he pasado sin incidentes desagradables en Tierra Grande. Ah, si Sylvain estuviera aquí conmigo. Pero no está aquí, macho. ¿Qué le vas a hacer? Para actuar, ¿has tenido necesidad alguna vez de alguien que te aconseje o te apoye? ¿Eres un capitán o un soldado? No seas imbécil, papillón. A no ser por el disgusto normal de haber perdido a tu amigo, por el hecho de estar solo en la selva no eres menos fuerte. Ya están lejos los tipos de Royal, San José y Diablo. Hace 6 días que los has abandonado. Curó debe estar alerta. En primer lugar, los guardianes del campamento forestal y luego los morenos de la aldea. Debe de haber también un puesto de gendarmería. ¿Es prudente caminar hacia esa aldea? No conozco nada de sus alrededores. El campamento está enclavado entre la aldea y el río. Es todo cuanto sé de Curó. En Royal había pensado amenazar al primer tipo que me tropezara y obligarle a conducirme a los alrededores del campamento de Inini, donde se hallan los chinos, entre ellos Kui Quick, el hermano de Chang. ¿Por qué cambiar de plan? Si en Diablo han creído que nos hemos ahogado, no habrá problemas. Pero si han pensado en la fuga, Curó es peligroso. Como es un campamento forestal, debe estar lleno de chivatos y, entre ellos, muchos cazadores de hombres. Pon atención, papi. Nada de errores. No te dejes coger en sándwich. Es preciso que veas a los tipos, sean quienes sean, antes de que ellos reparen en ti. Conclusión, no debo caminar por el sendero, sino por la selva. Paralelamente al camino. Hoy has cometido un estúpido error al andar por esta pista sin otra arma que un machete. Eso no es inconsciencia, sino locura. Así que mañana iré por la selva. Me he levantado temprano, despertado por los gritos de las bestias y las aves que saludan al despuntar del día. Me despierto al mismo tiempo que la selva. Para mí también comienza otra jornada. Me trago un puñado de coco bien mascado. Me paso otro por la cara y en marcha. Muy cerca del sendero, pero bajo cubierto, ando con bastante dificultad, pues aunque los bejucos y las ramas no son muy densos, es preciso apartarlos para avanzar. De todas formas, he hecho bien en abandonar el sendero porque oigo silbar. Ante mí, el sendero prosigue todo recto más de 50 metros. No veo al silbador. ¡Ah! Ahí llega. Es un negro. Lleva un fardo a la espalda y un fusil en la mano derecha. Viste una camisa caqui y un short, con las piernas y los pies desnudos. Con la cabeza baja, no quita los ojos del suelo y tiene la espalda inclinada bajo el peso de la voluminosa carga. Disimulado tras un grueso árbol al borde mismo del sendero, espero que llegue a mi altura con un cuchillo grande abierto. En el instante en que pasa ante el árbol, me arrojo sobre él. Mi mano derecha ha agarrado al vuelo el brazo que sostiene el fusil y, torciéndoselo, le obligo a soltarlo. ¡No me mates! ¡Piedad! ¡Dios mío, piedad! Continúo de pie con la punta de mi cuchillo apoyada en la base izquierda de su cuello. Me agacho y recojo el fusil, un viejo cacharro de un solo cañón, pero que debe de estar atiborrado de pólvora y de plomo hasta la boca. He levantado el percutor y tras apartarme 2 metros, ordeno. Quítate el fardo, déjalo caer. No se te ocurra salir corriendo, porque te mato como si nada. ¿Es usted un evadido? Sí. ¿Qué quiere usted? Tome todo cuanto tengo, pero se lo ruego, no me mate. Tengo 5 hijos, por piedad, déjeme con vida. Cállate. ¿Cómo te llamas? Jean. ¿A dónde vas? A llevar víveres y medicamentos a mis 2 hermanos, que talan madera en la selva. ¿De dónde vienes? ¿De Curó? ¿Eres de esa aldea? He nacido en ella.
¿Conoces Inini? Sí. A veces tráfico con los chinos del campamento de prisioneros. ¿Ves esto? ¿Qué es? Es un billete de 500 francos. Puedes elegir. O haces lo que te digo y te regalaré los 500 francos y te devolveré el fusil, o, si rehusas o tratas de engañarme, entonces te mato. Elige. ¿Qué debo hacer? Haré todo lo que usted quiera, incluso a cambio de nada. Es preciso que me conduzcas sin riesgo a los alrededores del campamento de Inini. En cuanto yo haya establecido contacto con un chino, podrás irte. ¿Lo has comprendido? De acuerdo. No me engañes, porque eres hombre muerto. No. Le juro que le ayudaré lealmente. Tiene leche condensada. Saca 6 botes y me los da, así como un bollo de pan de 1 kilo y tocino ahumado. Esconde tu saco en la maleza, ya lo cogerás más tarde. Mira, aquí, en ese árbol. Hago una marca con mi machete. Bebo un bote de leche. También me da un pantalón largo completamente nuevo, de color azul, de mecánico. Me lo pongo sin soltar el fusil. Adelante, Jean. Toma precauciones para que nadie nos descubra, porque si nos sorprenden será por tu culpa y, entonces, tanto peor para ti. Jean sabe caminar por la selva mejor que yo, y tengo dificultades para seguirlo. Tanta es su habilidad para evitar ramas y bejucos. Este buen hombre camina por la maleza como pez en el agua. No sé si sabe que en Kuro han sido advertidos de que 2 condenados se han evadido de las islas, así que quiero ser franco con usted. ¿Habrá mucho peligro cuando pasemos cerca del campamento de forzados de Kuro? Tienes aspecto bondadoso y franco, Jean. Espero que no me equivoque. ¿Qué me aconsejas que haga para ir a Inini? Piensa que mi seguridad es tu vida, porque si me sorprenden los guardianes o los cazadores de hombres, me veré obligado a matarte. ¿Cómo debo llamarle a usted? Papillón. Bien, Monsieur Papillón. Es preciso adentrarse en la selva y pasar lejos de Kuro. Yo le garantizo que lo llevaré a Inini por la selva. Me fío de ti. Toma el camino que creas más seguro. Por el interior de la selva se camina más lentamente, pero desde que hemos abandonado las proximidades del sendero, noto que el negro está más calmado. Ya no suda con tanta abundancia y sus rasgos aparecen menos crispados. Está como tranquilizado. Me parece, Jean, que ahora tienes menos miedo. Sí, Monsieur Papillón, estar al borde del sendero era muy peligroso para usted, y por lo tanto, también para mí. Avanzamos con rapidez. Este moreno es inteligente. Nunca se separa más de 3 o 4 metros de mí. Detente, quiero fumar un cigarrillo. Tenga, un paquete de Gauloises. Gracias, Jean, eres un buen tipo. Es verdad que soy muy bueno. Sepa que soy católico y sufro al ver cómo tratan a los presos los vigilantes blancos. ¿Has tenido muchas ocasiones de verlo? ¿Dónde? En el campamento forestal de Kuro. Da pena verlos morir a fuego lento devorados por ese trabajo de talar madera y por la fiebre y la disentería. En las islas están ustedes mejor. Es la primera vez que veo a un condenado como usted con perfecta salud. Sí, se está mejor en las islas. Nos hemos sentado en una gruesa rama de árbol. Le ofrezco uno de sus botes de leche. Rehúsa y prefiere mascar coco. ¿Es joven tu mujer? Sí, tiene 32 años, yo 40. Tenemos 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. ¿Te ganas bien la vida? Con el palo de rosa no nos defendemos mal. Y mi mujer lava y repasa la ropa para los vigilantes. Eso ayuda un poco. Somos muy pobres, pero todos comemos hasta hartarnos. Y los niños van todos a la escuela. Siempre tienen zapatos que ponerse. Pobre negro, que considera que como sus niños tienen calzado que ponerse, todo va bien. Es casi tan alto como yo, y su rostro negro no tiene nada de antipático. Al contrario, sus ojos dicen con claridad que se trata de un hombre de sentimientos que lo honran, trabajador, sano, buen padre de familia, buen esposo y buen cristiano. ¿Y usted, Papillón? Yo, Jean, trato de revivir. Enterrado en vida desde hace 10 años. No dejo de escaparme para llegar a ser un día como tú, libre. Con una mujer y críos, sin inferir ni de pensamiento daño a nadie. Tú mismo lo has dicho, este presidio está podrido y un hombre que se respete debe huir de ese fango. Yo le ayudaré lealmente a conseguirlo. En marcha. Con un sentido maravilloso de la orientación, sin dudar jamás de su camino, Jean me conduce directamente a los alrededores del campamento de los chinos, a donde llegamos cuando la noche ha caído ya desde hace casi 2 horas. Viniendo de lejos, se oyen los golpes, pero no se ve la luz. Jean me explica que, para aproximarse de veras al campamento, es preciso evitar 1 o 2 puestos avanzados. Decidimos detenernos para pasar la noche. Estoy muerto de fatiga y tengo miedo de dormirme. ¿Y si me equivoco con el negro? ¿Y si es un comediante y me quita el fusil durante el sueño y me mata? Matándome gana 2 cosas. Se deshace del peligro que yo represento para él
y gana una prima por haber dado muerte a un evadido. Sí, es muy inteligente. Sin hablar, sin esperar más, se acuesta para dormir. Conservo la cadena y el perno. Tengo deseos de atarlo, pero luego pienso que puede soltar el perno también como yo, y que, actuando con precaución, si duermo a pierna suelta, no oiré nada. Primero trataré de no dormir. Tengo un paquete entero de galuises. Voy a hacer todo lo posible por no dormirme. No puedo confiar en este hombre que, al fin y al cabo, es honrado y me cataloga como un bandido. La noche es completamente negra. Jean está tendido a 2 metros de mí y yo no distingo más que lo blanco de la planta de sus pies desnudos. En la selva hay los ruidos característicos de la noche, sin cesar, el chillido del mono de Papala Grande, chillido ronco y potente que se oye a kilómetros de distancia. Es muy importante, porque si es regular, eso significa que su manada puede comer o dormir tranquila. No denota terror ni peligro, así que no hay fieras ni hombres por los alrededores. Excitado, aguanto sin demasiados esfuerzos el sueño, ayudado por algunas quemaduras de cigarrillo y, sobre todo, por una bandada de mosquitos bien decididos a chuparme toda la sangre. Podría preservarme de ellos ensuciándome de saliva mezclada con tabaco. Si me pongo ese jugo de nicotina me preservaré de los mosquitos, pero sin ellos creo que me dormiré. Solo es de desear que esos mosquitos no sean portadores de la malaria o de la fiebre amarilla. Heme ya salido, acaso provisionalmente, del camino de la podredumbre. Cuando entré en él tenía 25 años, era en 1931. Estamos en 1941, o sea que han pasado 10 años. En 1932, Pradel, el fiscal desalmado, pudo, mediante una requisitoria sin piedad e inhumana, arrojarme, joven y fuerte, a este pozo que es la administración penitenciaria, fosa llena de líquido viscoso que debe disolverme poco a poco y hacerme desaparecer. Acabo de conseguir, al fin, realizar la primera parte de la fuga. He subido desde el fondo de ese pozo y estoy en el brocal. Debo poner a contribución toda mi energía e inteligencia para ganar la segunda partida. La noche pasa lentamente, pero transcurre y no me he dormido, ni siquiera he soltado el fusil. He permanecido tan despierto, ayudado por las quemaduras y las picaduras de los mosquitos, que ni una sola vez se me ha caído el arma de las manos. Puedo estar contento de mí, pues no he arriesgado mi libertad capitulando ante la fatiga. El espíritu ha sido más fuerte que la materia, y me felicito por ello cuando escucho los primeros cantos de los pájaros que anuncian el próximo despuntar del día. Esos más madrugadores que los demás son el preludio de lo que no se hace esperar mucho tiempo. El negro, después de haberse desperezado, se sienta y, ahora, está frotándose los pies. «Buenos días. ¿No ha dormido usted?» «No. Es una tontería, porque le aseguro que no tiene nada que temer de mí. Estoy decidido a ayudarle para que triunfe en su proyecto». «Gracias, Jean. ¿Tardará el día en penetrar en la maleza?» «Más de 1 hora todavía. Solo las bestias advierten tanto tiempo antes que todo el mundo que el día va a despuntar. Veremos casi con claridad de aquí a 1 hora. Présteme su cuchillo, papillón». Se lo tiendo sin dudar. Da 2 o 3 pasos y corta una rama de una planta gruesa. Me da un pedazo grande y se guarda el otro. «Beba el agua que hay dentro y pásesela por la cara». Con esa extraña cubeta bebo y me lavo. Ya es de día. Jean me ha devuelto el cuchillo, enciende un cigarrillo y Jean fuma también, en marcha. Hacia la mitad de la jornada, después de haber chapoteado muchas veces en grandes charcas de lodo muy difíciles de franquear, sin haber tenido ningún encuentro malo o bueno, hemos llegado a los alrededores del campamento de Inini. Nos hemos aproximado a una carretera de acceso al campamento. Una estrecha línea férrea contornea un lado de este amplio espacio talado. «Es», me dice Jean, «una vía férrea por la que solo circulan carretillas empujadas por los chinos. Estas carretillas hacen un ruido terrible y se las oye desde lejos». Asistimos al paso de una de ellas, coronada por un banco en el que se sientan 2 guardianes. Detrás, 2 chinos con largas varas de madera frenan el artilugio. Se desprenden chispas de las ruedas. Jean me explica que las varas tienen un extremo de acero y que sirven para empujar o para frenar. El camino está muy frecuentado. Pasan chinos llevando a sus espaldas rollos de bejucos, otros un jabalí y algunos fardos de hojas de cocotero. Toda esta gente tiene aspecto de dirigirse hacia el campamento. Jean me dice que hay muchas razones para salir a la selva: cazar, buscar bejuco para fabricar muebles, hojas de coco para confeccionar esteras que protejan las legumbres de los huertos del ardor del sol, atrapar mariposas, moscas, serpientes, etc. Ciertos chinos están autorizados a ir a la selva algunas horas,
una vez concluida la tarea impuesta por la administración. Deben de estar todos de regreso antes de las 5 de la tarde. Toma, Jean, aquí tienes tus 500 francos y tu fusil. Antes lo había descargado. Tengo mi cuchillo y mi machete. Puedes irte. Gracias. Que Dios te recompense mejor que yo por haber ayudado a un desdichado a tratar de revivir. Has sido leal. Gracias, una vez más. Espero que cuando cuentes esta historia a tus hijos les digas: ese presidiario tenía aspecto de ser un buen chico. No me arrepiento de haberle ayudado. Monsieur Papillon, es tarde y no podré caminar mucho tiempo antes de la noche. Tome el fusil. Me quedo con usted hasta mañana por la mañana. Quisiera, si usted me lo permite, detener yo mismo al chino que usted elija para que vaya a avisar a Quick Quick. Tendrá menos miedo que si ve a un fugitivo blanco. Déjeme salir a la carretera. Ni siquiera un guardián, si se presentara, consideraría insólita mi presencia. Le diría que vengo a minar palo de rosa para la empresa maderera Sinforén de Cayena. Confía en mí. Entonces toma tu fusil, porque encontrarían extraño ver a un hombre desarmado en la selva. Es verdad. Jean se ha plantado en el camino. Debo emitir un ligero silbido cuando el chino que aparezca me guste. Buenos días, señor, dice en dialecto un viejecillo chino que lleva al hombro un tronco de platanero, seguramente un cogollo de palma, delicioso de comer. Silbo, pues este viejo cortés, que es el primero en saludar a Jean, me gusta. Buenos días, chino. ¿Para yo hablar contigo? ¿Qué querer, señor? Y se detiene. Hace casi 5 minutos que hablan. No oigo la conversación. Pasan 2 chinos. Llevan una voluminosa cierva colgada de un palo. Pendiente de los pies, su cabeza se arrastra por el suelo. Se van sin saludar al negro, pero dicen algunas palabras en indochino a su compatriota, quien le responde. Jean hace entrar al viejo en la selva. Llegan junto a mí. Me tiende la mano. ¿Tu frufru? ¿Evadido? Sí. ¿De dónde? De la isla del diablo. Bien. Ríe y me mira con sus ojos oblicuos muy abiertos. Bien. ¿Cómo tú llamado? Papillón. Yo no conocer. Yo amigo Chan Baoquiem, hermano Quick Quick. Ah, bien. Y vuelve a darme la mano. ¿Qué tú querer? Advertir a Quick Quick que yo esperara aquí a él. No posible. ¿Por qué? Quick Quick robó 60 patos, jefe de campamento. Jefe querer matar Quick Quick. Quick Quick frufru. ¿Desde cuándo? 2 meses. ¿Se fue al mar? No sé. Yo ir al campamento a hablar otro chino amigo íntimo, Quick Quick. Él decidir. Tú no moverte de aquí. Yo volver esta noche. ¿Qué hora? No sé. Pero yo volver a traer comida para ti. Y cigarrillos. Tú no encender fuego aquí. Y yo silbar la Madelón. Cuando tú oír, tú salir a la carretera. ¿Comprendido? Y se va. ¿Qué piensas tú, Jean? Nada está perdido, porque si usted quiere volveremos sobre nuestros pasos hasta Curó y yo le procuraré una piragua, víveres y una vela para hacerse a la mar. Jean, voy muy lejos y es imposible que parta solo. Gracias por tu ofrecimiento. En el peor de los casos, tal vez acepte. El chino nos ha dado un grueso trozo de cogollo de palma. Nos lo comemos. Es fresco y delicioso, con un fuerte gusto de nuez. Jean va a vigilar. Tengo confianza en él. Me paso jugo de tabaco por la cara y las manos, pues los mosquitos comienzan a atacar. Papillón, sirvan la Madelón. Jean acaba de despertarme. ¿Qué hora es? No es tarde, quizá las 9. Salimos a la carretera. La noche es negra. El silbador se aproxima. Respondo. Se acerca. Estamos muy cerca. Lo oigo, pero no lo veo. Siempre silbando uno y otro, nos encontramos. Son 3. Cada uno de ellos me da la mano. La luna no tardará en aparecer. Sentémonos a orilla de la carretera, dice uno en perfecto francés. En la sombra. No podrán vernos. Jean ha venido a reunirse con nosotros. Primero come, luego hablarás, dice el bien hablado del grupo. Jean y yo comemos una sopa de legumbres muy caliente. Eso nos entona. Decidimos guardar el resto de los alimentos para más tarde. Bebemos té azucarado con sabor a menta. Es delicioso. ¿Eres amigo íntimo de Chang? Sí, y me ha dicho que venga en busca de Quick Quick para evadirme con él. Yo una vez ya me escapé muy lejos, hasta Colombia. Soy buen marino, por eso Chang quería que condujera a su hermano. Confía en mí. Muy bien, ¿qué tatuajes lleva Chang?
Un dragón en el pecho y 3 puntos en la mano izquierda. Me ha dicho que esos 3 puntos significan que ha sido uno de los jefes de la rebelión de Paulo Cóndor. Su mejor amigo es otro jefe de la rebelión que se llama Banjue. Tiene el brazo cortado. Soy yo, dice el intelectual. Tú eres con seguridad el amigo de Chang y, por lo tanto, nuestro amigo. Escucha bien. Quick no ha podido hacerse a la mar aún porque no sabe manejar una embarcación. Está solo, en la selva, a unos 10 kilómetros de aquí. Hace carbón vegetal. Unos amigos se lo venden y le entregan al dinero. Cuando tenga los ahorros suficientes, comprará una barca y buscará a alguien que quiera evadirse por mar con él. Donde está no corre ningún riesgo. Nadie puede llegar hasta la falsa isla donde se encuentra, porque está rodeada de arenas movedizas. Todo hombre que se aventure sin conocer el terreno es tragado por el cielo. Vendré a buscarte al despuntar el día para conducirte hasta donde está Quick. Venid con nosotros. Avanzamos sin salirnos del borde de la carretera, pues la luna se ha levantado y difunde bastante claridad como para distinguir figuras a 50 metros. Cuando llegamos a un puente de madera, me dice: desciende bajo el puente. Dormirás ahí. Yo vendré a buscarte mañana por la mañana. Nos damos la mano y parten. Caminan sin esconderse. En caso de que fueran sorprendidos, dirían que han ido a inspeccionar unas trampas que colocaron en la selva durante el día. Jean me dice: papillón, no duermas aquí. Duerme en la selva. Yo dormiré aquí. Cuando él venga te llamaré. De acuerdo. Adiós, Jean. Gracias y buena suerte. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Insisto para que tome los 500 francos. Me ha explicado, en caso de que fracasara con Quick, cómo aproximarme a su aldea, cómo encontrarla y cómo volver al sendero donde lo encontré. Se ve obligado a pasar por allí 2 veces por semana. Estrecho la mano de este noble negro guayano y él sale a la carretera. Adelante, dice Banjue, penetrando en la selva. Sin dudar, se orienta y avanzamos bastante deprisa, pues la maleza no es impenetrable. Evita cortar con su machete las ramas. Me interno en la selva y duermo feliz después de haber fumado algunos cigarrillos, con la tripa llena de buena sopa. Banjue acude a la cita antes de hacerse de día. Para ganar tiempo, iremos por la carretera hasta que amanezca. Caminamos con rapidez durante más de 40 minutos. De golpe, despunta el día y a lo lejos oímos el ruido de una carretilla que avanza por la vía férrea. Nos metemos en la maleza. Los bejucos que dificultan el paso solo los aparta. Quick. En menos de 3 horas nos hallamos ante una ciénaga. Nenúfares en flor y grandes hojas verdes están pegados al lodo. Seguimos la orilla del banco de cieno. Pon atención en no resbalar, porque desaparecerías sin esperanza de volver a salir, me advierte Banjue, que acaba de verme tropezar. Ve delante, y yo te seguiré, y así prestaré más atención. Ante nosotros un islote, a casi 150 metros. De la mitad de la minúscula isla sale humo. Deben de ser las carboneras. En el pantano advierto un caimán del que solo emergen los ojos. ¿De qué puede nutrirse en esta ciénaga este cocodrilo? Después de haber caminado más de 1 kilómetro a lo largo de la orilla de esta especie de estanque de lodo, Banjue se detiene y se pone a cantar en chino a voz en grito. Un tipo se aproxima al borde de la isla. Es pequeño y va vestido tan solo con un short. Los 2 indochinos hablan entre sí. La conversación es larga y ya empiezo a impacientarme cuando, al fin, paran de hablar. No vengas por aquí, dice Banjue. Le sigo y volvemos sobre nuestros pasos. Todo va bien, es un amigo de Quick. Quick ha ido de caza y no tardará en regresar, hay que esperarlo ahí. Nos sentamos. Menos de 1 hora después llega Quick. Es un tipillo muy seco, amarillo anamita, con los dientes muy laqueados, casi negros, brillantes, con ojos inteligentes y francos. ¿Eres amigo de mi hermano Chang? Sí. Bien. Puedes irte, Banjue. Gracias, dice Banjue. Toma, llévate esta codorniz. No, gracias. Me estrecha la mano y se va. Quick me arrastra tras un cerdo que camina ante él. Puede decirse que le sigue los pasos. Pon mucha atención, papillón. El menor paso en falso, un error y te hundes. En caso de accidente no podría socorrerte, porque entonces no solo desaparecerías tú, sino también yo. El camino que debe atravesarse nunca es el mismo, pues el lodo se mueve, pero el cerdo siempre encuentra un paso. Solo una vez tuve que esperar 2 días para pasar. En efecto, el cerdo negro olisquea y rápidamente se interna en el pantano. El chino le habla en su lengua, y yo le sigo, desconcertado por el hecho de que ese animalito le obedezca como un perro. Quick observa y yo abro los ojos, pasmado. El cerdo se mete en el pantano sin hundirse nunca más.
que unos centímetros. Rápidamente también mi nuevo amigo se interna a su vez y dice: «Son los pies en las huellas de los míos. Es preciso darse mucha prisa, pues los agujeros que ha hecho el cerdo se borran de inmediato». Hemos hecho la travesía sin dificultades. La arena movediza nunca me ha llegado más arriba de los tobillos, y aun eso hasta el final. El cerdo había dado 2 largos rodeos, lo que nos obligó a caminar por esta costra firme durante más de 200 metros. El sudor me fluía por todos los poros. No puedo decir que tuviera solo miedo, porque, en verdad, estaba aterrorizado. Durante la primera parte del trayecto me preguntaba si mi destino quería que yo muriera como Sylvain. Lo evocaba al pobre en su último instante y, aun estando muy despierto, distinguía su cuerpo, pero su rostro parecía tener mis rasgos. Qué impresión me ha producido esta travesía. No puedo olvidarla. «Dame la mano». Y Quick, ese tipillo todo el huesos y piel, me ayuda a brincar a la orilla. «Bueno, compañero, te aseguro que aquí no vendrán a buscarnos los cazadores de hombres». «Ah, por ese lado estoy tranquilo». Penetramos en el islote. Un olor a gas carbónico se apodera de mi garganta. Toso. Es el humo de 2 carboneras que se consumen. Aquí no corro el riesgo de tener mosquitos. Bajo el viento, arropada por el humo, hay una barraquita de techo de hojas. Las paredes también son de hojas trenzadas. Una puerta y, ante ella, el pequeño indochino que vi antes que a Quick. «Buenos días, señor». «Háblale en francés y no en dialecto. Es un amigo de mi hermano». El indochino, la mitad de un hombre, me examina de pies a cabeza. Satisfecho de su inspección, me tiende la mano sonriendo con una boca desdentada. «Entra y siéntate». La cocina está limpia. Algo cuece el fuego en una gran marmita. No hay más que una cama hecha de rama de árboles, a 1 metro del suelo por lo menos. «Ayúdame a fabricar un lugar para que duerma esta noche». «Sí, Quick». En menos de media hora mi yacija está hecha. Los 2 chinos ponen la mesa y comemos una sopa deliciosa y luego arroz blanco con carne y cebollas. El amigo de Quick es quien vende el carbón vegetal. No vive en la isla y por eso, al caer la noche, nos encontramos solos Quick y yo. «Sí, robé todos los patos del jefe del campamento, por eso me he fugado». Con nuestros rostros iluminados a intervalos por las llamas de fuego, estamos sentados uno frente a otro. Nos examinamos y hablando. Cada uno de nosotros trata de conocer y comprender al otro. El rostro de Quick casi no es amarillo. Con el sol, su amarillo natural se ha vuelto cobrizo. Sus ojos, muy rasgados, negro brillante, me miran fijamente cuando hablo. Fuma largos cigarros hechos por él mismo con hojas de tabaco negro. Yo continúo fumando cigarrillos que lío en papel de arroz que me proporcionó el banco. «Así que me fugué porque el jefe y el amo de los patos quería matarme. De eso hace 3 meses. Lo malo es que he perdido en el juego no solo el dinero de los patos, sino también el del carbón de 2 carboneras». «¿Dónde juegas?» «En la selva. Cada noche juegan los chinos del campamento de Inini y liberados que vienen de Cascade». «¿Has decidido hacerte a la mar?» «No deseo otra cosa, y cuando vendía mi carbón vegetal pensaba comprar una embarcación y encontrar a un tipo que supiera manejarla y quisiera partir conmigo. Pero en 3 semanas, con la venta del carbón, podremos comprar la canoa y hacernos a la mar, puesto que tú sabes pilotar». «Yo tengo dinero, Quick. No habrá que esperar a vender el carbón para comprar la embarcación». «Entonces todo va bien. Hay una buena chalupa en venta por 2.500 francos. Quien la vende es un negro, un talador de madera». «Bien. ¿La has visto?» «Sí». «Yo también quiero verla». «Mañana iré a ver a Chocolate, como le llamo. Cuéntame toda fuga, papillón. Yo creía que era imposible evadirse de la isla del diablo. ¿Por qué motivo no partió contigo mi hermano Chang?» Le cuento la fuga, la ola Lisette y la muerte de Sylvain. «Comprendo que Chang no quisiera partir contigo. Era arriesgado de veras. Tú eres un hombre afortunado. Por eso has podido llegar vivo hasta aquí. Estoy contento de que haya sido así». Hace más de 3 horas que Quick y yo conversamos. Nos acostamos pronto, pues él, al despuntar el día, quiere ir a ver a Chocolate. Después de haber puesto una gruesa rama en la rústica cocina para mantener el fuego toda la noche, nos echamos a dormir. La humareda me hace toser y se apodera de mi garganta, pero tiene una ventaja: ni un solo mosquito. Echado en mi yacija, cubierto con una buena manta, bien caliente, cierro los ojos. No puedo dormirme. Estoy demasiado excitado. Sí, la fuga se desarrolla bien. Si la embarcación es buena, antes de 8 días me haré a la mar. Quick es pequeño, seco, pero debe de tener una fuerza poco común y una resistencia a toda prueba. Es, ciertamente, leal y correcto con sus amigos, pero debe de ser también muy cruel con sus enemigos.
Es difícil leer en un rostro de asiático. No expresa nada. Sin embargo, sus ojos hablan en su favor. Me duermo y sueño con un mar lleno de sol, con mi barca franqueando alegremente las olas, en marcha hacia la libertad. ¿Quieres café o té? ¿Qué bebes tú? Té. Pues dame té. El día apenas despunta. El fuego ha quedado encendido desde ayer y en una cacerola hierve agua. Un gallo lanza su alegre canto. No hay gritos de pájaros alrededor de nosotros. Seguramente el humo de las carboneras los ahuyenta. El cerdo está acostado en la cama de Quick. Debe de ser perezoso, porque continúa durmiendo. Galletas hechas con harina de arroz se tuestan en la brasa. Después de haberme servido té azucarado, mi compañero corta una galleta en dos, la unta de margarina y me la da. Nos desayunamos copiosamente. Como 3 galletas bien tostadas. Me voy, acompáñame. Si gritan o silban, no respondas. No corres ningún riesgo porque nadie puede venir aquí, pero si te dejas ver al borde de la ciénaga, pueden matarte de un disparo de fusil. El cerdo se levanta a los gritos de su dueño, come, bebe y después sale. Lo seguimos. Va directo a la ciénaga. Baja bastante lejos del lugar donde llegamos ayer. Después de haber andado unos 10 metros, regresa. El paso no le agrada. Al cabo de 3 tentativas, consigue cruzar. Quick, inmediatamente y sin aprensión, franquea la distancia hasta tierra firme. Quick no debe regresar hasta la noche. He comido yo solo la sopa que había puesto al fuego. Tras haber cogido 8 huevos del gallinero, me he hecho, con margarina, una tortilla de 3 huevos. El viento ha cambiado de dirección y la humareda de las 2 carboneras de frente a la choza se dirige a un lado. Al abrigo de la lluvia que ha caído por la tarde, bien acostado en mi lecho de madera, no he sido perturbado por el gas carbónico. Por la mañana he dado la vuelta a la isla. Casi en su centro se abre un calvero bastante grande. Árboles caídos y la leña cortada me indican que de allí saca Quick la madera para sus carboneras. Veo también un gran agujero de arcilla blanca de donde saca, seguramente, la tierra necesaria para cubrir la madera con el fin de que se consuma sin llama. Las gallinas van a picotear el calvero. Una red enorme huye bajo mis pies y, algunos metros más allá, encuentro una serpiente muerta de casi 2 metros de largo. Sin duda, es la rata la que acaba de matarla. Toda esta jornada que he pasado solo en el islote ha sido una serie de descubrimientos. Por ejemplo, he encontrado una familia de osos hormigueros, la madre y 3 pequeños. Un enorme hormiguero bullía en torno a ellos. Una docena de monos, muy pequeños, saltan de árbol en árbol en el claro. Ante mi llegada, los micos gritan hasta destrozarme los oídos. Quick regresa por la noche. No he visto a Chocolate y tampoco la embarcación. Ha debido de ir en busca de víveres a Cascade, la aldehuela donde tiene su casa. ¿Has comido bien? Sí. ¿Quieres comer más? No. Te he traído 2 paquetes de tabaco gris de ese que usan los soldados, pues no había otro. Gracias, da igual. Cuando Chocolate se va, ¿cuánto tiempo se queda en la aldea? 2 o 3 días, pero aún así iré mañana y todos los días, pues no sé cuándo ha partido. Al día siguiente cae una lluvia torrencial. Ello no impide a Quick marcharse, completamente en cueros. Lleva sus efectos bajo el brazo, envueltos en una tela encerada. No le acompaño. No vale la pena que te mojes, me ha dicho. La lluvia acaba de cesar. Por el sol me parece que son, más o menos, de las 10 a las 11. Una de las 2 carboneras, la segunda, se ha derrumbado bajo la luz de agua. Me aproximo para ver el desastre. El diluvio no ha conseguido apagar del todo la madera. Continúa saliendo humo del montón informe. De repente me froto los ojos antes de mirar de nuevo. Tan imprevisto es lo que veo. 5 zapatos salen de la carbonera. Enseguida se advierte que estos zapatos, puestos perpendicularmente sobre el tacón, tienen cada uno un pie y una pierna en el extremo. Así pues, hay 3 hombres cociéndose en la carbonera. No vale la pena describir mi primera reacción. Produce un escalofrío en la espalda descubrir algo tan macabro. Me inclino y, empujando con el pie un poco de carbón vegetal medio calcinado, descubro el 6.º pie. No se anda con chiquitas. El tal Quick transforma en cenizas en serie a los tipos que despacha. Estoy tan impresionado que, primero, me aparto de la carbonera y voy hasta el calvero a tomar el sol. ¿Tengo necesidad de calor? Sí, pues en esta temperatura asfixiante de repente tengo frío y siento la necesidad de un rayo del buen sol de los trópicos. Al leer esto se pensará que es ilógico, que yo habría debido tener más bien sudores después de semejante descubrimiento. Pues no. Estoy transido de frío, congelado moral y físicamente. Mucho después,
Pasada una hora larga, gotas de sudor han empezado a fluir de mi frente, pues cuanto más lo pienso, tanto más me digo que, después de haberle confesado que tengo mucho dinero en el estuche, es un milagro que aún esté vivo, a menos que me reserve para ponerme en la base de una tercera carbonera. Recuerdo que su hermano Chang me contó que había sido condenado por piratería y asesinato a bordo de un junco. Cuando atacaban un barco para saquearlo, suprimían a toda la familia, naturalmente por razones políticas. Así pues, son tipos ya entrenados en los asesinatos en serie. Por otra parte, aquí estoy prisionero. Me encuentro en una posición extraña. Puntualicemos. Si mato a Quick en el islote y lo meto a su vez en la carbonera, ni visto ni oído. Pero el cerdo, entonces, no me obedecería. Ni siquiera entiende francés, esta especie de cerdo amaestrado. Así que no hay manera de salir del islote. Si amenazo al indochino, me obedecerá, pero entonces es preciso que, después de haberlo obligado a sacarme de la isla, lo mate en tierra firme. Si lo arrojo a la ciénaga, desaparecerá, pero debe haber una razón para que queme a los individuos y no los tire al pantano, lo cual sería más fácil. Los guardianes no me preocupan, pero si sus amigos chinos descubren que lo he matado, se transformarán en cazadores de hombres y, con su conocimiento de la selva, no es grano de anís tenerlos detrás de los talones. Quick no tiene más que un fusil de un cañón que se carga por la boca. No lo abandona nunca, ni siquiera para hacer la sopa. Duerme con él y hasta se lo lleva cuando se aleja de la choza para hacer sus necesidades. Debo tener mi cuchillo siempre abierto, pero es preciso que duerma, pues sí que he elegido bien a mi socio para escaparme. No he comido en todo el día, y aún no he tomado ninguna determinación cuando oigo cantar. Es Quick, que vuelve. Escondido detrás de las ramas, lo veo venir. Lleva un fardo en equilibrio sobre la cabeza. Cuando está muy cerca de la orilla me muestro. Sonriendo, me pasa el paquete, envuelto en un saco de harina. Brinca a mi lado y rápidamente se dirige hacia la casita. Le sigo. Buenas noticias, papillón. Chocolate ha regresado. Sigue teniendo la embarcación. Dice que puede llevar una carga de más de 500 kilos sin hundirse. Lo que lleva son sacos de harina para hacer una vela y un foque. Es el primer paquete. Mañana traeremos los otros porque tú vendrás conmigo para ver si la canoa te satisface. Todo esto me lo explica Quick sin volverse. Caminamos en fila. Primero el cerdo, luego él y después yo. Pienso que no tiene aspecto de haber proyectado echarme a la carbonera, puesto que mañana debe llevarme a ver la embarcación y comienza a hacer gastos para la fuga. Incluso ha comprado sacos de harina. Vaya, se ha derrumbado una carbonera. Es la lluvia, sin duda. Con semejante manga de agua que ha caído no me extraña. Ni siquiera va a ver la carbonera y entra directamente en la barraca. Ya no sé qué decir ni qué determinación tomar. Hacer como que no he visto nada es poco aceptable. Parecería extraño que en todo el día no me hubiera acercado a la carbonera, que está a 25 metros de la casita. ¿Has dejado apagar el fuego? Sí, no le he prestado atención. ¿Pero no has comido? No tenía hambre. ¿Estás enfermo? No. Entonces, ¿por qué no te has zampado la sopa? Quick, siéntate. Debo hablarte. Deja que encienda el fuego. No. Quiero hablarte enseguida, mientras aún sea de día. ¿Qué sucede? Sucede que la carbonera, al derrumbarse, ha dejado aparecer a 3 hombres que tenías cociéndose dentro. Dame una explicación. Era por eso que te encontraba raro. Y, sin emocionarse en absoluto, me mira fijamente y me dice: después de este descubrimiento no estabas tranquilo. Te comprendo, es natural. Y hasta he tenido suerte de que no me apuñalaras por la espalda. Escucha, papillón. Esos 3 tipos eran 3 cazadores de hombres. Hace una semana, o más bien 10 días, había vendido una buena cantidad de carbón a Chocolate. El chino a quien viste me había ayudado a sacar los sacos de la isla. Es una historia complicada. Con una cuerda de más de 200 metros se arrastran cadenas de sacos que se deslizan por la ciénaga. Bueno, de aquí a un pequeño curso de agua donde estaba la piragua de Chocolate, habíamos dejado muchas huellas. Sacos en mal estado habían dejado caer algunos fragmentos de carbón. Entonces empezó a rondar el primer cazador de hombres. Por los gritos de las bestias supe que había alguien en la selva. Vi al tipo sin que él lo advirtiera. No fue difícil atravesar al lado opuesto donde él estaba y, describiendo un semicírculo, sorprenderlo por detrás. Murió sin tan siquiera ver quién lo había matado. Como había advertido que el pantano devuelve los cadáveres que, tras haberse hundido al principio, vuelven a ascender a la superficie al cabo de unos días, lo traje aquí y lo metí en la carbonera.
¿Seguro que sucedió así? Sí, papillón, te lo juro. ¿Por qué no los echaste a la ciénaga? Como te he dicho, la ciénaga devuelve los cadáveres. Algunas veces caen ciervos grandes y una semana después ascienden de nuevo a la superficie. Se huele a podrido hasta que las aves de presa los devoran. El festín dura mucho tiempo y sus gritos y su vuelo atraen a los curiosos. Papillón, te lo juro, no temas nada de mí. Para asegurarte, toma el fusil si quieres. Tengo un deseo loco de aceptar el arma, pero me domino y, de la manera más natural posible, digo: no, Quick. Si estoy aquí es porque me siento con un amigo. Mañana debes volver a quemar a los cazadores de hombres, porque vete a saber qué puede suceder cuando hayamos partido de aquí. No tengo deseos de que me acusen ni en rebeldía de 3 asesinatos. Sí, volveré a quemarlos mañana, pero estate tranquilo. Nunca pondrá nadie los pies en esta isla. Es imposible pasar sin hundirse. ¿Y con una canoa de caucho? No había pensado en eso. Si alguien trajera a los gendarmes hasta aquí y a ellos se les metiera en la cabeza la idea de venir a la isla, créeme que con una canoa pasarían. Por eso es preciso partir lo antes posible. De acuerdo. Mañana volveremos a encender la carbonera, que por otra parte no se ha apagado. Solo hay que hacer 2 chimeneas de aireación. Buenas noches, Quick. Buenas noches, papillón. Y te lo repito, duerme tranquilo. Puedes confiar en mí. Tapado con un cobertor hasta la barbilla, gozo del calor que la prenda me proporciona. Enciendo un cigarrillo. Menos de 10 minutos después, Quick ronca. Su cerdo, a su lado, respira con fuerza. El fuego ya no despide llamas, pero el tronco de árbol, una brasa que enrojece cuando la brisa penetra en la choza, produce una impresión de paz y sosiego. Saboreo esta comodidad y me duermo con un pensamiento. O mañana me despierto y, entonces, todo irá bien entre Quick y yo, o el chino es un artista más consumado que Sacha Guitry para disimular sus intenciones y contar historias y, en ese caso, ya no veré la luz del sol porque sé demasiado sobre él. Y eso puede molestarle. Con un cuartillo de café en la mano, el especialista en asesinatos en serie me despierta y, como si nada hubiera pasado, me da los buenos días con una sonrisa magníficamente cordial. El día se ha levantado. Toma, bébete el café, cómete una galleta. Ya tiene margarina. Después de haber comido y bebido, me lavo afuera, tomando agua de un tonel que está siempre lleno. ¿Quieres ayudarme, papillón? Sí, le digo sin preguntarle a qué. Tiramos de los pies de los cadáveres medio quemados. Advierto, sin decir nada, que los 3 tienen el vientre abierto. El simpático Quick debió de buscar en sus intestinos si llevaban un estuche. ¿Seguro que eran cazadores de hombres? ¿Por qué no cazadores de mariposas o de bestias? ¿Los ha matado para defenderse o para robarles? En fin, ya he pensado bastante en eso. Volvemos a colocarlos en un agujero de la carbonera, bien cubiertos de madera y arcilla. Abrimos 2 chimeneas de aireación y la carbonera reanuda sus 2 funciones: hacer carbón vegetal y transformar en cenizas los 3 fiambres. ¡En marcha, papillón! El cochinillo encuentra un paso en poco tiempo. En fila india franqueamos la ciénaga. Siento una angustia tremenda en el momento de arriesgarme por aquel lugar. El hundimiento de Sylvain ha dejado en mí una impresión tan fuerte que no puedo aventurarme con serenidad. Al fin, con gotas de sudor frío, me lanzo tras Quick. Cada uno de mis pies se encaja en la huella de los suyos. No hay vuelta de hoja. Si él pasa, yo debo pasar también. Más de 2 horas de marcha nos conducen al lugar donde Chocolate corta madera. No hemos tenido ningún encuentro en la selva y, por lo tanto, no hemos debido escondernos nunca. Buenos días. Buenos días, Quick. ¿Qué tal? Bien. Enseñaré la embarcación a mi amigo. La embarcación es muy fuerte. Se trata de una especie de chalupa de carga. Es muy pesada, pero robusta. Tanteo con mi cuchillo por todas partes. No penetra en ningún sitio más de medio centímetro. La base está también intacta. La madera con la que la han fabricado es de primera calidad. ¿Por cuánto la vende usted? Por 2.500 francos. Le doy 2.000. Trato hecho. Esta embarcación no tiene quilla. Le pagaré 500 francos más, pero es preciso que le ponga una quilla, un gobernal y un mástil. La quilla de madera dura como el gobernal. El mástil de 3 metros de madera ligera y flexible. ¿Cuándo estará listo? Dentro de 8 días. Aquí tiene 2 billetes de 1.000 y uno de 500 francos. Los cortaré en 2. Le daré la otra mitad cuando me entregue la embarcación. Guardo los 3 medios billetes con usted. ¿Comprendido? De acuerdo.
Quiero permanganato, un barril de agua, cigarrillos y cerillas, víveres para 4 hombres durante un mes, harina, aceite, café y azúcar. Estas provisiones se las pagaré aparte. Me lo entregará todo en el río, en el Curó. Señor, no puedo acompañarle a la desembocadura. No se lo he pedido, le digo que me entregue la canoa en el río y no en este recodo. Aquí tiene los sacos de harina, una cuerda, agujas e hilos de vela. Cuicuic y yo regresamos a nuestro escondite. Llegamos sin complicaciones mucho antes de la noche. Durante el regreso ha llevado al cerdo a cuestas, pues estaba fatigado. Hoy también estoy solo, empeñado en coser la vela, cuando oigo gritos. Escondido en la maleza, me aproximo a la ciénaga y miro la otra orilla. Cuicuic discute y gesticula con el chino intelectual. Creo comprender que quiere pasar al islote y que Cuicuic no le deja. Cada uno de ellos tiene un machete en la mano. El más excitado es el manco. Con tal de que no me mate a Cuicuic, he decidido mostrarme. Silbo, se vuelven hacia mí. «Quiero hablar contigo, papillón», grita el otro. «Cuicuic no quiere dejarme pasar». Al cabo de 10 minutos más de discusión en chino, llegan al islote precedidos por el cerdo. Sentados en la cabaña, con un cuartillo de té cada uno en la mano, espero a que se decidan a hablar. «Quiere», dice Cuicuic, «fugarse a toda costa con nosotros. Y yo le explico que no cuento para nada en este asunto, que eres tú quien paga y quien manda en todo. No quiere creerme». «Papillón», dice el otro, «Cuicuic está obligado a llevarme con él». «¿Por qué?» «Fue él hace 2 años quien me cortó el brazo en una riña por una cuestión de juego. Me hizo jurar que no le mataría. Yo lo juré, pero con una condición, que durante toda su vida debe alimentarme, al menos mientras yo se lo exija. Así que, si se va, no lo veré más en mi vida. Por eso, o te deja partir a ti solo, o me lleva consigo». «Lo que me faltaba por ver. Escucha, acepto llevarte. La embarcación es buena y grande y podríamos partir más si quisiéramos. Si Cuicuic está de acuerdo, te llevo». «Gracias», dice el manco. «¿Qué dices tú, Cuicuic?» «De acuerdo, si tú lo quieres». «Una cosa importante. ¿Puedes salir del campamento sin ser declarado como desaparecido y buscado por prófugo y llegar al río antes de la noche?» «No hay inconveniente. Puedo salir a partir de las 3 de la tarde y en menos de 2 horas estoy en la orilla del río». «¿Por la noche encontrarás el sitio, Cuicuic, para que embarquemos a tu amigo sin perder tiempo?» «Sí, sin ninguna duda». «Ven dentro de una semana para saber el día de la partida». El manco se marcha contento después de haberme estrechado la mano. Los veo a los dos cuando se separan, en la otra orilla. Se dan la mano antes de separarse. Todo va bien. Cuando Cuicuic está de nuevo en la cabaña, digo: «Has hecho un pacto muy raro con tu enemigo. Aceptar alimentarlo durante toda su vida no es una cosa corriente. ¿Por qué le cortaste el brazo?» «Una riña de juego». «Hubieras hecho mejor matándolo». «No, porque es muy buen amigo. En el consejo de guerra ante el que comparecí, por eso me defendió a fondo, diciendo que él me había atacado y que yo actué en legítima defensa. Yo acepté el pacto libremente y debo cumplirlo hasta el fin, solo que no me atreví a decírtelo porque tú pagas toda la fuga». De acuerdo, Cuicuic, no hablemos más de eso. Es cosa tuya. Una vez libre, si Dios quiere, haz lo que te parezca». «Mantendré mi palabra». «¿Qué piensas hacer si un día eres libre?» «Poner un restaurante. Soy muy bien cocinero y él un especialista en chow mein, una especie de espagueti chino». Este incidente me ha puesto de buen humor. La historia es tan divertida que no puedo impedir hacer rabiar a Cuicuic. Chocolate ha cumplido su palabra. 5 días más tarde, todo está dispuesto. En medio de una lluvia torrencial, hemos ido a ver la embarcación. Nada que añadir. Mástil, gobernale y quilla han sido adaptados perfectamente con un material de primera calidad. En una especie de recodo del río nos espera la barca con su barril y los víveres. Falta avisar al manco. Chocolate se encarga de ir al campamento a hablar con él. Para evitar el peligro de aproximarse a la orilla con el fin de recogerlo, él mismo lo llevará directamente al escondrijo. La salida del río Curó está marcada por 2 faros de posición. Si llueve, podemos salir sin riesgo por el centro del río, sin izar velas, por supuesto, para no llamar la atención. Chocolate nos ha dado pintura negra y un pincel. En la vela pintamos una gran K y el número 21. Esta K21 es la matrícula de una embarcación de pesca que, algunas veces, sale a pescar por la noche. En caso de que nos vieran desplegar la vela a la salida del mar, nos tomarían por la otra embarcación. Será mañana por la noche a las 7, una hora después de que oscurezca. Cuicuic afirma que encontrará el camino y está seguro de conducirme en derechura al escondite.
Abandonaremos la isla a las 5, así tendremos 1 hora de día para caminar. El regreso a la cabaña es alegre, Quick sin volverse, pues yo marcho detrás, lleva el cochinillo a cuestas y no deja de hablar. Por fin voy a abandonar el presidio. Seré libre gracias a ti y a mi hermano Chang. Tal vez un día, cuando los franceses se hayan ido de Indochina, pueda regresar a mi país. En una palabra, confía en mí, y saber que la embarcación me ha gustado le pone alegre como unas Pascuas. Duermo mi última noche en el islote. Mi última noche, por lo menos eso espero, en tierra de la Guayana. Si salgo del río y me hago a la mar, seguro que eso significa la libertad. El único peligro es el naufragio, pues desde la guerra ya no devuelven a los evadidos en ningún país. En eso, al menos, la guerra nos sirve de algo. Si nos pescan, nos condenan a muerte, es cierto, pero falta que nos cojan. Pienso en Sylvain. Debía de estar aquí, conmigo, a mi lado, si no hubiese cometido aquella imprudencia. Me duermo mientras redacto un telegrama. Señor fiscal Pradel, al fin, definitivamente, he superado el camino de la podredumbre al que usted me arrojó. He necesitado 9 años. El sol está bastante alto cuando Quick me despierta. Té y galletas, todo está lleno de cajas. Advierto 2 jaulas de mimbre. ¿Qué quieres hacer con esas jaulas? Meteré en ella las gallinas para comérnoslas por el camino. Está chalado, Quick, no te lleves las gallinas. Sí, quiero llevármelas. ¿Estás mal de la cabeza? Si a causa de la marea salimos por la mañana y las gallinas y los gallos cloquean y cantan en el río, ¿te das cuenta del peligro? Pues yo no tiro las gallinas. Cuécelas y mételas en grasa y aceite, se conservarán y los 3 primeros días nos las zamparemos. Convencido, al fin, Quick parte en busca de las gallinas, pero los cacareos de las 4 primeras que ha atrapado han debido de amoscar a las otras, porque no hemos podido agarrar ni una más, pues todas se han refugiado en la maleza. Misterio de los animales que han presentido, no sé cómo, el peligro. Cargados como mulos, atravesamos la ciénaga detrás del cerdo. Quick me ha suplicado que lo llevemos con nosotros. ¿Me das tu palabra de que a ese animal no se le ocurrirá chillar? Te juro que no. Se calla cuando se lo ordeno. Incluso cuando 2 o 3 veces hemos sido perseguidos por un tigre que merodeaba para sorprendernos, no ha gritado. Y, sin embargo, tenía los pelos de punta en todo el cuerpo. Convencido de la buena fe de Quick, accedo a llevar su querido cerdo. Cuando llegamos al escondite, es de noche. Chocolate está allí con el manco. 2 lámparas eléctricas me permiten comprobarlo todo. No falta nada. Los anillos de la vela están pasados por el mástil, el foque en su sitio, dispuesto para ser izado. Quick hace 2 o 3 veces la maniobra que le indico. Enseguida comprende lo que espero de él. Pago al negro, que se ha mostrado muy correcto. Es tan ingenuo que ha traído papel de pegar y las mitades de los billetes. Me pide que se los pegue. Ni por un momento ha pensado que yo podría quitarle el dinero. Cuando las gentes no abrigan malos pensamientos hacia los demás es porque ellas mismas son buenas y rectas. Chocolate era un hombre bueno y honrado. Después de haber visto cómo se trata a los forzados, no tenía ningún remordimiento de ayudar a 3 de ellos a evadirse de este infierno. Adiós, Chocolate. Buena suerte para ti y para tu familia. Muchas gracias.